gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano. Y así como estamos de pie, le vamos a dar gracias al único vivo y verdadero Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de acercarnos, Señor, hasta el lugar santísimo, hasta tu presencia, con un corazón lleno de gratitud para darte primeramente las gracias, Señor, por lo que tú has hecho y sigues haciendo y harás en cada uno de nosotros. Hoy venimos a escuchar y aprender más de tu palabra, de tu carácter, y queremos pedirte como iglesia, Señor, que seas tú, Señor, depositando en nosotros, Señor, este alimento que vamos a comer en esta hermosa mañana, Señor, juntamente contigo, porque sabemos, Señor, que por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, nuestros pecados han sido perdonados. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos, Padre, que nos des, Señor, de tu bendición. Amén y amén. Amén. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los hermanos de la alabanza que nos han ministrado. A todos y cada uno, con mucho gozo, mucho gusto les doy la bienvenida. Nos damos todos la bienvenida como nos enseña la palabra de Dios, Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también debemos recibirnos los unos a los otros. También la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos hijos de Dios, les damos la bienvenida a todos y cada uno. Nos gozamos en verles. Esta es su casa, y a los que nos ven en línea también, le damos gracias por la atención
el tiempo que usted le dedica a este ministerio y rogamos a Dios que todo el material que usted encuentre en este canal sea para su edificación y su crecimiento espiritual. En esta mañana quisiera solamente recordarle algunos anuncios. En primer lugar, la celebración de nuestro 8º aniversario, ¿verdad? El 10 de diciembre del 2023, después del servicio. Vamos a planificar hacer una fiesta de traje. Es solamente darle gracias a Dios por estos 8 años que nos ha permitido aquí como ministerio. La fecha exacta de la conformación de esta iglesia fue el 6 de diciembre del año 2015. Imagínense, por la gracia de Dios, comenzamos en un lugar pequeñito allá en la Pine Street, en el segundo piso también, y luego el Señor permitió que nos moviéramos acá, creo que fue en el 2018 o 19. Y aquí hemos estado por la gracia de Dios, dándole gracias por la manera en que ha obrado en nuestras vidas y nos ha permitido el crecimiento. Y en particular yo como pastor, pues teniendo este privilegio también agradecido con cada uno de ustedes que ha estado siguiendo el ministerio y ha estado creciendo aquí para la gloria de Dios, ¿verdad? Así que ese día nos vamos a reunir después del servicio aquí mismo y vamos a hacer una celebración, una fiesta de traje, como decimos, ¿verdad? Uno trae una cosa, otro trae otra y así todos compartimos un poco de lo que Dios abundantemente nos ha dado. También quisiera recordarles que la celebración de Navidad y de Año Nuevo coinciden con los domingos. Domingo 24 de diciembre y domingo 31 de diciembre vamos a tener aquí el servicio normal, ¿oyó? Y luego usted podrá pues ir a su casa, a su familia, a tener sus actividades que desee. Vamos a procurar en la medida de lo posible también tener una celebración, aunque sea pequeña aquí, para darle gracias a Dios, ¿verdad? Siempre en la Navidad, recordando que la razón de la Navidad es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay Navidad, ¿verdad? Y rogando siempre las bendiciones del Señor para usted y para su familia. Y por favor, recordarles también que el 20 de enero vamos a tener la presentación de las finanzas del año 2023. Esta es una práctica que desde el primer año, los que han estado aquí desde el principio lo saben, hemos ejercido. La palabra de Dios dice, es necesario que el obrero sea fiel, sea hallado fiel en todo. Esto está en 1 Corintios. Y es importante entonces que no solo seamos fieles en la doctrina, que no solo seamos fieles en la palabra, también en la administración de todo lo que Dios pone a disposición para el crecimiento de sus hijos. Ese día vamos a presentarle todos los ingresos que se dieron desde enero 1 a diciembre 31 del 2023 y de paso a cada uno se le va a hacer entrega de su carta que puede ser utilizada en la preparación de sus taxes. Esta organización, esta iglesia, es una organización exenta de impuestos. Es una organización dentro del 501C3. Y por lo tanto estamos obligados a entregarle a cada uno de ustedes que dona con nombres una carta especificando el monto anual que hemos recibido de ustedes para que usted lo use en sus taxes. Así que si usted es miembro, por favor, ese día asista. Si usted no es miembro, pero ofrenda con nombre, por favor, ese día asista, ¿verdad? Sábado 20 de enero del 2024 a las 8 de la mañana. Y si usted no es miembro y no ofrenda, pero tiene la curiosidad porque nunca ha visto esto en otra iglesia, venga también para que sepa cómo se hace esto. Es importante que también en esto seamos fieles, ¿verdad? Y ese mismo día, ¿verdad? Yo les prometo un cafecito y el que quiera traer cualquier otra cosita, una dona o un pancito, lo que sea, bien puede, ¿verdad? Todo es que ustedes se puedan sentir también en un ambiente agradable en el que podamos ver todas estas cosas. Queremos de ustedes un sincero, ¿cómo se le dice en español? Le dicen feedback en inglés. ¿Cómo dicen en español? Ya se me olvidaron las palabras. Se me olvidaron en los dos idiomas, que es la tragedia, ¿verdad? Pero lo que necesitamos recibir de ustedes es una crítica constructiva. Hay cosas que tal vez nosotros pudimos haber hecho de otra manera. Y es importante oír. El liderazgo es oír, escuchar. Quizás la experiencia de ustedes los hace idóneos para dar consejos que nos permitan ir mejorando la obra del ministerio, ¿verdad? Así que ese día también, por favor, queremos escuchar cualquier consejo que usted tenga, ¿verdad? Bueno, a continuación le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Jorge Mero, diácono de nuestra congregación, que nos trae la lectura bíblica. Y se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 hasta el 22.
¿verdad? Cuando Dios hace un pacto con el rey Salomón. Segunda de Crónicas 7, versículo 11 al 22. Hermano Jorge, el tiempo es suyo. ¿Verdad? Dios bendiga a todos los hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor que está escrita en Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 11 al 22. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente, así sucesivamente. Dice, pacto de Dios con Salomón. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. Yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos, pues que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrearé de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Todos. Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso lo he traído todo este mal sobre ellos. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana que tú has permitido leer tu palabra, Señor, que es un alimento diario, Señor. Cada día te pedimos por nuestras vidas, por nuestros hermanos, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Bueno, le damos gracias a Dios por su palabra, y a continuación le vamos a pedir a todos los jóvenes que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Los jovencitos con nuestro hermano Edgar, y los niños con nuestra hermana Verónica y nuestra hermana Amada. O van todas a la misma aula. Bendito sea Dios. Que Dios haga una generación, ¿verdad?, que resplandezca para su gloria, que saque de estos niños una generación que sea para la gloria de Dios. Dios los bendiga. Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca y a continuar en Romanos capítulo 8, versículos 28 hasta el 39. Y vamos a ver cómo Pablo hace una afirmación que ha sido probablemente después de Filipenses 4:13,
¿verdad? Todos los cristianos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo usan para el gimnasio, lo usan para correr, lo usan para... Pablo estaba hablando de las finanzas y de la necesidad y la escasez, pero lo usan en todos los aspectos, sacado de contexto. Si les puede servir, Dios los bendiga. No es el enfoque correcto de Filipenses 4:13, como no es tampoco el enfoque de esta afirmación en Romanos capítulo 8, versículos 39, donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y muchos lo usan como, ¿cómo se le llama? Como para afirmarse personalmente, para levantar el ánimo, para sentirse bien. Y yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? No abogo porque la gente se sienta mal. El problema es que es como que yo le preste a usted un martillo y usted corre con el martillo, trate de cocinar, de freír unos huevos. No es para eso. El versículo no fue escrito para que usted y yo nos sintamos bien. Fue el versículo escrito para que usted y yo entendiéramos doctrina, y la afirmación que contiene en sí es una afirmación, óigame bien, poderosa. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar a ti del amor de Cristo? Si nos vamos a ver desde el precepto, quiere decir que si no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo, ¿cómo es posible que hoy te enseñen en muchas congregaciones que puedes perder la salvación? Es totalmente inconsistente, irreconciliable. No se puede reconciliar el hecho de que por un lado la Escritura te diga a ti y a mí y a todos los que han creído que nada nos puede separar del amor de Cristo, y que aparezca otra persona influenciada por el espíritu del error y te diga que tu salvación se puede perder. Entonces, ¿cuál es? ¿Es la palabra de los hombres que con ellos perece y muere? ¿O es la palabra de Dios que permanece y ha permanecido para siempre? Este es el debate más importante que usted debe seguir. Y la intención que yo quiero que usted tenga conmigo a lo largo de este estudio del libro de Romanos es ver cómo prevalentemente en la epístola que Pablo le escribe a la iglesia en Roma hay dos verdades que no podemos negar. Número uno, el hombre es pecador. Y número dos, Dios, que es santo, es el único que podía redimirlo. Es el único. Cuando nosotros decimos que la victoria le pertenece a Cristo, lo cantamos en himno. La victoria pertenece al Cordero, dice el canto en Apocalipsis, que canta la multitud vestida de blanco que nadie puede contar. Apocalipsis 7:9. Y entonces, ¿cómo decimos nosotros que nosotros podemos participar de nuestra salvación? Hay un problema grave. Hay un problema grave porque, y es mi preocupación como siervo de Jesucristo, que erróneamente nosotros intentemos, porque ni siquiera lo estamos logrando, intentemos quitar de la gloria de Dios. Y en una aberración, tratar de poner de esa gloria en nosotros. No nos corresponde, iglesia. Tu salvación y mi salvación la logró Cristo. La gloria es de Él. Él es el único digno de honra, de gloria y de honor. Y nosotros tenemos que honrarlo. Si nosotros comprendemos la verdad de la Escritura, no podemos salirnos del camino que nos traza la Escritura. La gloria le pertenece solamente a Cristo. ¿Quién? Dime tú, ¿quién? Y Pablo va a contestar ahí unas cosas que son importantes para nuestro crecimiento. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Y por qué la pregunta? Porque la respuesta es obvia. No hay quien pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a ver en el texto lo que Pablo continúa explicando esta vez para nuestro crecimiento espiritual. Dice así, más que vencedores, la palabra de Dios está bendita y santificada por Él.
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias por la vida y las misericordias que nos concede, por cada una de tus bendiciones, por este tiempo y este lugar que tú has facilitado. Rogamos ahora que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a la verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Lo pedimos todo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, es importante ver entonces que el enfoque de Pablo a este momento comienza a ser hacia, número uno, ¿quién fue quien logró la salvación nuestra? Y no solo el hecho de que al ser lograda esta salvación por Cristo Jesús, permanece para siempre. El énfasis de Pablo en su epístola fue, por tanto ya no muere, puede interceder perpetuamente por nosotros. Lo decía el domingo pasado, tratando de apelar a la conciencia de cada uno con honestidad. Si no cometiéramos errores, si no falláramos, si no cometiéramos pecados, ¿para qué necesita Cristo interceder por nosotros? Si todo lo que hiciéramos fuese perfecto, ¿para qué necesitamos intercesores? El domingo pasado vimos que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Este domingo, confirmando lo que dice Hebreos 7:25, Romanos 8 también nos dice que Jesucristo intercede por nosotros. ¿Acaso no conoce Dios tu debilidad y la mía? ¿Acaso no sabe lo que creó? ¿Acaso no sabe nuestras fobias y nuestros miedos? Nuestras inseguridades, a veces nuestra falta de sabiduría y de visión. ¿Acaso Dios no entiende eso? No lo ve, no lo comprende. Dios sabe lo que vamos a hacer. A Dios nada lo toma por sorpresa. Si algo lo tomara por sorpresa, Dios no puede ser inmutable. A nosotros nos toma por sorpresa, de repente estamos contentos en familia, Dios no lo permita, y nos llaman para decirnos que algo pasó con un familiar querido, o un amigo cercano, o alguien a quien apreciamos mucho. Y nos turbamos. Inmediatamente cambia el ánimo, cambia el ambiente, cambia todo para nosotros y entramos en incertidumbre. ¿Por qué entramos en incertidumbre? Porque lo primero que sale a la luz es nuestra debilidad, nuestra limitación,
Yo se los he dicho, yo no sé lo que va a pasar hoy en la tarde. Habrá hombres que crean que lo sabe, ¿verdad? A veces muchos caemos en la trampa de todos esos charlatanes que andan diciendo, este año 24 va a pasar esto, esto y esto y esto. Algunos, como dicen, la pegaron de casualidad. Pero en realidad nadie sabe. Nadie sabe. Y si estos hombres pudieran ver eso, lo están haciendo influenciados por espíritus que no son de Dios. Lo están haciendo influenciados por espíritus que no son de Dios. Porque esas mancias Dios las aborrece. La Escritura está llena de referencia a cómo Dios aborrece esas cosas. Pero en nuestra debilidad tratamos de entender, tratamos de conocer. ¿Por qué tratamos de conocer? ¿Por qué queremos saber lo que va a pasar? ¿Por qué? Porque no queremos que nos tome desprevenido. ¿Y por qué no queremos que nos tome desprevenido? Porque si nos toma desprevenido, sale a la luz, a evidencia esa limitación, esa impotencia, esa debilidad nuestra. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y les está diciendo ahora, en esta porción del pasaje le dice, ustedes son más que vencedores. Pero esta no es una lectura como la que pasa en las iglesias hoy, en la que le dicen a usted, mire, tú eres esto, decláralo positivamente, piénsalo y será hecho esto, un montón de cosas que no tienen que ver con Dios. La razón por la que ustedes son vencedores es porque han puesto la mirada en el victorioso que es Cristo. La razón por la que ustedes son vencedores es porque ustedes confiaron en el que derrotó la muerte y el pecado, se levantó del sepulcro al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. De Él esperamos su retorno. Él tiene la victoria sobre todas las cosas. El enemigo está derrotado. La lucha de Satanás, Él lo sabe, está perdida. Pero usa las artimañas del error para ver a cuántos puede arrastrar con él. Y me temo, amados hermanos, que muchos podrán caer en ese error si no comienzan a afirmarse en la doctrina. Porque el tiempo se está agotando. El tiempo se nos está acabando todo. El que crea que se está haciendo más joven cada día que pasa, revise de nuevo el reloj y ajuste los espejos. Porque no es cierto. Estamos envejeciendo. Y el envejecer es una señal de que el tiempo está pasando y que las cosas que están escritas tienen cumplimiento. Yo no sé cuántos de ustedes vieron el video que les envié ayer acerca de profecía bíblica. Como unos estudiosos aquí de un seminario teológico en Estados Unidos visitaron las ruinas de Babilonia, donde se sentó Nabucodonosor. Sobre esa Babilonia, Isaías capítulo 13 y Jeremías capítulo 50 hicieron la profecía de que Babilonia iba a ser desolada. La Babilonia de Nabucodonosor no iba a quedar nada. Y esa Babilonia comenzó a caer a través de su hijo de Nabucodonosor, Belsasar. ¿Recuerda el pasaje en Daniel? Cuando Belsasar saca las copas que eran del templo de Jehová, y con ellas comenzó a beber él y sus concubinas y se dieron a la disolución y de repente aparece una mano en la pared que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Y Daniel llega a la presencia del rey y le dice, Belsasar, tu padre era rey sobre todo el mundo que conocemos. Y a quien él quería le daba la vida y a quien él quería se la quitaba. En otras palabras, era un Dios. Pero cuando el tiempo vino, tu padre se humilló ante Dios porque sabía que había Dios en los cielos. Y tú viendo esto de tu padre, no fuiste movido a humildad, sino que lleno de soberbia tomaste los utensilios y los ocupaste fuera de su propósito. Por eso tu reino ha sido cortado. Y dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, esa misma noche fue muerto. Y en el video que yo les mandé, el estudio, con evidencia de video, dice la escritura, por donde está la gran Babilonia, se van a pasear hienas y chacales y bestias salvajes. Y hay videos de que dentro de los muros antiguos de esa Babilonia, que es el actual Irak, ahí se pasean animales salvajes y no hay nadie que viva dentro. Todo el mundo vive fuera.
Hay un río ahora que se desvió y ese río hace la separación, división natural entre la histórica Babilonia sobre la cual vino la profecía y la nueva población de Irak, que es la gente común que vive hoy. ¿Por qué es tan fácil ver esas cosas y decir, sí, la palabra de Dios se cumple? Pero cuando dice aquí que Cristo intercede por nosotros, nosotros comenzamos a meter doctrinas demónicas de hombres, diciendo que puede ser que no, Cristo no te salvó, sino que tú, si haces algo, puedes perder la salvación. Debe haber un problema bien grande, bien profundo en el alma de los hombres. Porque podemos ver a Dios posible en otras cosas, pero no en las que dijo. Y esto es aberrante. Él intercede por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos esa intercesión si somos honestos. Dios, delante de ti yo no me puedo presentar perfecto. Tú conoces mi dormirme y mi levantarme. Conoces mis pensamientos. Conoces mis faltas. Conoces todas mis carencias. Tú lo sabes todo, Señor, tú lo sabes todo. ¿A quién quiero engañar yo? ¿A los hombres? Esos mismos hombres a los que yo trato de engañar, ¿sabe qué va a pasar un día? Van a cargar mi ataúd al cementerio. Y ahí donde está la lápida fría, ahí van a poner mi cuerpo y gloria a Dios si alguien se acuerda de mí. Que realmente no fui creado para eso. No fui creado para que me dieran gloria, fui creado para dar gloria a Dios. Pero lo digo para que reflexionemos, porque muchas veces perdemos la perspectiva. Los hombres hoy, miren, el pecado ha sido desde el principio. Cuando dijo Dios, id y sojuzgad la tierra. ¿Se acuerdan el jardín del Edén? La orden a Adán y Eva, vayan y sojuzguen la tierra. La orden de Dios nunca fue, hey, Adán y Eva, vayan y sojuzguen a los hombres. Nunca fue esa la orden. Pero el hombre se ha enseñoreado del hombre. Se enseñorea con el poder político, se enseñorea con el poder económico y deberé decir con el poder militar también, gracias hermano, y deberé decirlo lamentablemente algunos con el uso perverso de la palabra de Dios, manipulando las vidas. Para esos hombres no hay luz, hay oscuridad solamente. Porque cuando tú pierdes el temor a Dios y manipulas la Escritura para manipular a la gente, hay algo retorcido en tu alma. Necesitas conocer a Cristo y humillarte delante de Él. Hombres que le dicen a la congregación que su salvación está en riesgo y por lo tanto tienen que trabajar por ella. ¿Qué más sacrificio que el que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Qué mayor sacrificio que el que hizo nuestro Señor por nuestra salvación? No hay. Pedro le dice a la iglesia, iglesia, recuerda que tu salvación no fue comprada ni con oro ni con plata, fue comprada con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y si no pudiste comprar la iglesia, ¿cómo puedes tú mantenerla? ¿Cómo puedes tú lograrla? Estas son falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que no glorifican a Dios, sino que buscan erróneamente quitar la gloria de Dios. Vamos a dividir este pasaje en 4 partes, perdón, yo hice 5, pero son 4. 4 partes lo vamos a dividir ahora y vamos a ver en esencia qué es lo que Pablo está diciéndonos a nosotros como iglesia. En primer lugar, vamos a ver acerca de los hijos de Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuál es el prerequisito? Amar a Dios. Amar a Dios. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es lo que el mundo no entiende. Esto es lo que el mundo no entiende. Que las cosas, aunque parecen para el mundo tragedia, en realidad para nosotros nos sirven a bien porque nos dan crecimiento. Pastor, ¿cómo puede ser usted que es bueno cuando un familiar fallece? ¿Cómo me puede decir eso usted, pastor? Te lo puedo decir como lo dice la palabra de Dios. Cada quien tiene un tiempo.
Y si aprendemos a honrar y a respetar lo que Dios estableció, sabemos que el tiempo de cada uno de nosotros está contado por Dios. A veces oramos porque la persona no fallezca y la persona en aquella agonía en la cama de hospital. Esa no es vida. Pero somos egoístas porque soy yo el que no quiere sufrir con la partida de esa persona. Mejor que sufra él en esa cama, lamentándose, llorando. No, mi amado hermano. Cada quien tiene su tiempo. Hay un tiempo para ellos y un tiempo para mí. Hay un tiempo para ti, hay un tiempo para mí. Y debemos de aprovechar el tiempo al máximo. Y ser conscientes de que el tiempo aquí es breve, pero que el tiempo en la eternidad es grande, es eterno, no tiene fin. Y que por eso necesitamos mantener la mirada clara, apartar todo obstáculo, todo estorbo, poner la mirada en el Señor y entender los días en esta tierra son breves. Dice así, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme ¿a qué? A su propósito. ¿Y qué significa su propósito? ¿Qué quiere decir Pablo con el propósito de Dios? Su voluntad, su soberanía. Por supuesto, todo dentro de los planes de Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. No ganamos nada con oponernos al plan, a la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender también a ver las cosas de otra manera. De otra manera. No como el mundo las ve, no como el mundo quiere ponerlas en nosotros. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, me acuerdo que recibí algún par de mensajes y la gente me decía, mira las imágenes, qué horror, lo que están haciendo los rusos bombardeando los edificios. Pues en la curiosidad puse el televisor, me puse a ver algunos videos y sí, era una desolación y una destrucción. Pero por estas cosas que tiene el Espíritu Santo, yo miraba un edificio como de 10 pisos de apartamento, bombardeado así en la fachada. Y en esas cosas que tiene el Espíritu Santo, lo primero que pensaba yo, ¿a cuántas personas el landlord corrió, de ese edificio, dueño de ese edificio, el landlord corrió la semana antes de que esas bombas golpearan ese edificio? Porque decimos que es cruel lo que hizo Rusia, pero no vemos lo cruel que hacen los mismos ucranianos con los ucranianos. Y eso pasa aquí también. Eso pasa aquí. Mi amado hermano, yo necesito decirte a ti, porque es un negocio. Mira, no es que lo dejes voluntariamente. Un momento que tú no puedas juntar la renta, hermano. Dale gracias a Dios si te encuentras un landlord comprensivo. No todos son así. No son creyentes. Son hombres de negocio. Y lo que quieren es su dinero. Estas cosas son duras. Porque hay formas en las que nosotros clamamos y decimos, esta es la justicia, pero hay otra forma en la que Dios ve la justicia. Y no hay que perder esto de vista, esto es importante para nosotros. Pablo dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un llamamiento de Dios. Hay muchos de ustedes que sienten ese llamamiento, que han tenido ese llamamiento desde el principio, es el deseo de buscar de Dios. No lo buscamos, dice Juan de otra manera muy poética, pero muy sincera. Dice, el amor no es que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Él no es el que nos llamó, Él que nos atrajo. Decía Jeremías, con cuerdas de amor me has atraído, con cuerdas de amor me has atraído. ¿Por qué decía esto Jeremías? Porque no estaba en nosotros buscarlo si somos sinceros. Hasta que Dios despertó eso en nosotros, buscamos de Él. Y lo buscamos con tal pasión y con tal fuerza que no nos importó que la gente alrededor de nosotros se burlara de nosotros, se riera de nosotros, se alejara de nosotros. Ese es el problema de cada quien, es individual. El que tiene sed es el que busca el agua. El que tiene hambre es el que busca la comida. El que necesita abrigo es el que busca la ropa. Quien no lo necesita no lo busca. Dice así también, porque a los que antes conoció, cuando dice antes conoció, ¿qué significa eso? Los conoció antes de que fueran hijos, antes de que fueran creyentes.
¿Qué quiere decir eso para nosotros? Dios conoce al mundo, Dios conoce todas las cosas. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios conoce a todas las personas que han pisado este planeta. Dios las conoce por su nombre. Dios conoce a cada bebé que no ha podido crecer a la edad adulta. Por la razón que sea, Dios sabe sus nombres. Así como sabe los nombres de las estrellas, como lo dice la Escritura. Dios sabe los nombres de todas las estrellas, Él las creó. Dice aquí, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué significa predestinar? Aquí quiero que esté muy cuidadoso de lo que surgió durante la Reforma Protestante. Había uno de apellido Calvino, a esto se le conoce calvinismo, que por este pasaje precisamente comenzó a decir que no era necesario predicar porque los que iban a ser salvos ya estaban predestinados. Eso no es lo que el pasaje dice. Porque si Dios te escogiera a ti y a ti y a ti y desechara al resto, entonces Dios sí hace acepción de personas. Pero la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿cómo fue que nos predestinó? ¿Cómo fue que nos predestinó el Señor? ¿Cómo fue que predestinó Él que estos iban a ser salvos y que estos se iban a perder? ¿Cómo lo predestinó? Con su palabra, cuando Él estableció los caminos. ¿Y cómo estableció los caminos? Deuteronomio 32. He aquí que yo pongo delante de ti camino de bendición y camino de maldición. Camino de bendición, si tú haces estas cosas, tú vas a prosperar, tú vas a hacer aquí, tú vas a hacer allá. Si tú no haces estas cosas, entonces vendrán sobre ti estos males y pasarán sobre ti estas calamidades. Es así que lo predestinó. De manera que cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, en este caso al Evangelio, solo hay dos caminos por los que ir. Allá en Nicaragua me decían cuando les predicaba, no me gusta cómo me estás predicando, porque siento que me estás presionando. No, yo no te estoy presionando. Tú vas a salir de aquí con una respuesta. Y esa respuesta es o lo aceptas o lo rechazas. Tú dices, a mí nadie me manda, yo hago mi propio criterio, entonces tú estás diciendo que tú no le obedeces a Cristo. Ese es tu camino. Ese es tu camino. Hay mucha gente que está engañada hoy diciendo, no, yo forjo mi camino. Mira, si tú no sabes lo que va a pasar mañana, yo creo que tu camino tiene un problemita. Y bien serio. Porque por eso decía Jesús, un ciego que guía a otro ciego, los dos caen ¿dónde? En el hoyo. En el hoyo. Porque si tú no puedes ver el futuro, ¿cómo puedes saber tú cuál es tu camino? Ah, no, mi camino es todo lo que está lejos de Dios. Esa es tu voluntad. Esa es tu voluntad. Cuando yo te presenté a Cristo como la solución, como el Salvador de tu vida, y tú lo obedeciste, esa fue tu decisión. Cuando yo te presenté a Cristo como el Salvador de tu vida y tú lo rechazaste, esa fue tu decisión, esa es tu consecuencia. Mi parte no es convencerte de hacer algo, mi parte es presentarte el Evangelio tal y como es, de manera que tú puedas hacer una decisión informada. Informada. Muchas veces nos olvidamos de todas estas cosas. Decir, no, a mí me enseñaron que yo soy el arquitecto de mi vida, yo voy por donde yo decido, yo sé mi camino. Qué absurdo. ¿Ah? Dice Santiago, ve, hay una reprensión para aquellos que dicen, no, mañana me voy a ir a esta ciudad y voy a comerciar por un año, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿No sería mejor decir, si Dios quiere? Si Dios lo permite, es otra manera de decirlo. Pero cuando uno comienza uno solo, no, yo hago, yo, papi, si no viste el día de hoy, ¿cómo va a ser el día de mañana? Los hombres hacemos planes. Pero uno propone y es Dios el que dispone. Esa es sabiduría popular. Aquí Pablo les está diciendo,
Porque hablando del calvinismo, entonces esta doctrina peligrosa lo que decía es que al estar predestinado no había que predicarles el evangelio. El problema es que Calvino no es mayor que Cristo. Cristo dijo, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál palabra sigues tú? ¿Tú sigues a Cristo o sigues a Calvino? ¿Tú sigues a Cristo o a Pedro? ¿Tú sigues a Cristo o a cualquiera de los apóstoles o los profetas? No, es que hay que hacer su decisión. Hay muchos que quieren adorar a los hombres, restar gloria de Cristo y pensar que están viviendo una vida de fe. Y esto es aberración. Es aberración. Se los he dicho desde el principio predicando aquí, Hebreo 1.1, el título dice, Cristo mayor que los ángeles. Hebreo 1.3 dice, Cristo mayor que Moisés. No dice igual a Moisés, dice mayor que Moisés. Romanos 14 dice, Cristo mayor que Abraham. Y cuando dice que es mayor que Abraham, quiere decir que es mayor que cualquiera de su descendencia. Cristo es mayor que todos los hombres. Para los que niegan su deidad, Hebreos 4.13 dice así, Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto lo hace diferente. Y por eso los pecados de todos estos hombres, de Dios entre comillas, fueron puestos ahí para que nosotros supiéramos que hay una real distinción entre Cristo y todo lo demás. Entonces, el calvinismo es una falsa doctrina porque la predestinación de Dios no fue con acepción de persona, llamarte por nombre. La predestinación de Dios fue, establezco dos caminos, el que camine por la izquierda se pierde y el que camina por la derecha se salva, punto. Esa es la predestinación. Dios no es injusto. Si Dios hiciera un acto injusto, entonces no podría juzgar a la humanidad en el día del juicio. Pero porque la va a juzgar, es porque ha permanecido fiel, inmutable, invariable a su santidad. No la ha quebrantado, no ha fallado a esto. Entonces Pablo dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si Cristo no es Dios, ¿cuál sería el afán de Dios de formarnos a la imagen de otro hombre? No tiene lógica. Pero cuando dice Pablo que Dios quiere formarnos a la imagen de su Hijo, ¿quién es ese Hijo? Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo es quién? El Hijo de Dios. ¿Por qué tanto afán contra la divinidad de Cristo? ¿Por qué tanto afán? Por esa razón le digo yo, a veces es el diablo. Porque estoy tratando de ver algún video en YouTube y entonces me aparecen esos videos de esos musulmanes cuestionando la divinidad de Cristo. Como un bombardeo. Los mismos musulmanes que dicen que Jesucristo no es Dios, pero en una de sus suras del Islam, del Corán, perdón, dice que Cristo viene a la tierra de nuevo, por lo tanto no está en la tierra, pero están adorando la tumba de su profeta muerto. La tumba de Mahoma está en Medina. Entonces glorificas al que está muerto y le faltas al que sabe que está vivo y que viene a la tierra. Pero sin embargo lo cuestionan. Porque quieren poner por encima a Mahoma de Cristo y esto es aberración. Una vez más se lo digo. Pero Pablo les dice aquí magistralmente que a los que predestinó, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, Dios es un Dios de perfección, ¿sí o no? Entonces, si quisiera hacernos a nosotros imperfectos a la imagen de su Hijo, es porque su Hijo es ¿qué cosa? Perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Esos cuestionamientos de los que dicen, no, Jesucristo no es Dios.
les he dicho, tienen dos grandes dificultades de acuerdo a la palabra de Dios. Primero, el bautismo de Jesucristo. Una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego cuando está en el monte de la transfiguración se aparece delante de Juan, Jacobo y Pedro, está Cristo y se aparecen Moisés y Elías. Y Pedro, lleno de nervios, le dice, Señor, bueno es que estemos aquí, vamos a hacer 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Lo dejó de tercero al Señor. ¿Ah? Y dice la Escritura en Marcos, dice, porque no sabía lo que estaba hablando. Dice que una nube los cubrió y de repente la misma voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Me permitirá usted la alevosía con la cual yo le diré a usted que si esa voz es la voz de Dios, y yo creo que es la voz de Dios, Dios me está diciendo, no escuchen a Moisés, no escuchen a Elías, escuchen a mi Hijo. El que se está perdiendo de ese paso, oh, qué bonita la historia, y Jesús resplandeció. Y si resplandeció no es para que lo vieras más claramente, que es divino, que no es hombre. Mi amado hermano, se los digo como un argumento banal de hombre, se los digo. Si Cristo, y sabemos que Él regresa por la iglesia, si Cristo entrara hoy por esa puerta, estamos hablando de un hombre que tiene 2000 años. Matusalén, el que más vivió de acuerdo al Génesis, 963 años. Ya Jesucristo le dobla en día. Yo creo que con eso podríamos, si usáramos la lógica humana, la misma lógica humana nos traería el convencimiento de que Cristo no es hombre. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros, llevó sobre sí nuestros pecados, fue sepultado después que le dieron muerte los romanos y se levantó gloriosamente al tercer día, vencedor de la muerte y del pecado, para que ahora tu esperanza y la mía sea una esperanza viva que no avergüenza. Estas historias están conectadas porque tienen un valor para que hoy conozcamos la verdad de Dios que nos fue revelada mediante su Hijo. Dice aquí, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire que comienza a decir mucha gente alevosamente. Oh, primogénito, quiere decir que fue engendrado. Quiere decir que fue engendrado. Y si fue engendrado, entonces no puede ser Dios. Porque se olvidan de que la palabra primogénito no solo quiere decir el primero concebido o el primer engendrado. Quiere decir también el primero en su género. ¿Cuál es ese género? Hombre que trasciende a divinidad. ¿Me está entendiendo lo que le digo? No es que él no existía. Él mismo lo dice en la oración de Juan 17, Padre, glorifícame ahora con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuera. Antes de que el mundo fuera, antes de la creación. Pero cuando dice que es el primogénito de muchos, quiere decir, ¿por qué? Porque después de él, la esperanza de ustedes y mía y de todo verdadero creyente es que sea que estemos muertos cuando él regrese, o sea que estemos vivos, vamos a ser tomados a recibir cuerpos glorificados que viven eternamente. ¿Y por qué esto le da vergüenza a muchos pastores predicarlo? Porque no lo creen. Pero 1 Corintios capítulo 15, los 57 de los 58 versículos hablan de la resurrección de los muertos. Increíblemente es una de las primeras doctrinas que Pablo contraataca contra falsas doctrinas que no admitían la resurrección de Jesús y que por lo tanto no creían en la resurrección de entre los muertos. Y esta es la promesa de Dios, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no muere. Dice 1 Corintios 15, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. No puede entrar un cuerpo como el mío y como el tuyo al cielo. Dice que tiene que ser transformado. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción.
Entonces, dice Pablo, hasta que eso se haya cumplido, se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Ya no mueren. La explicación de los saduceos, tratando de hacerlo tropezar, porque no creen los saduceos en la resurrección de los muertos, le decían al Señor Jesús, hubo una mujer que tenía marido, no tuvo hijo, de acuerdo a la ley de Moisés, el hermano tuvo que tomarla, también murió sin hijo. Y una cosa imposible, pues 7 hermanos tuvieron intimidad con la misma mujer. Y la pregunta, la gran preocupación de ellos es, ¿de quién iba a ser esposa ella cuando llegaran al cielo? Esa era la gran pregunta, la gran interrogante, pues la gran preocupación. Y Jesús les dice, ustedes yerran, es decir, se equivocan, porque desconocen la palabra y el poder de Dios. Porque en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que vendrán a ser como los ángeles. Y del mismo pasaje, en la relación de los evangelios, Lucas dice, vendrán a ser como los ángeles que ya no mueren. Los evangelios tienen una relación sinóptica. Cuando usted se encuentre un pasaje en Mateo que usted no entiende, vea la referencia y lea lo que dice Marcos y lo que dice Lucas de ese mismo pasaje. Porque le permite reconstruir todo el hecho. Cada uno aporta evidencia particular que le permite reconstruir todo el hecho. Una idea más completa de lo que realmente sucedió. En ese momento lo que les dice el Señor, vendrán a ser como los ángeles que ya no mueren. Por lo tanto no necesitan matrimonio porque no necesitan procrearse. Ya no mueren. Ya no mueren. Entonces vemos aquí que dice, para que fuese el primogénito entre muchos hermanos, es decir, él fue el primero que trascendió de la muerte a la vida. Por lo tanto, todos los que vienen o venimos después de él, ¿qué somos? Hijos de Dios, pero teniéndolo a él como el primogénito, el primero que trascendió de esta manera. Y todos estos argumentos son contra la divinidad de Cristo, porque lo que buscan es robar la gloria de él. Si Cristo no es lo que la Biblia dice, usted y yo pondríamos la mirada en cualquier otra cosa. Y esta sería nuestra caída y nuestra perdición. Pero como Cristo es de quien el Padre dijo, a Él oigan, y en Él tengo mi contentamiento, es en Él el que yo pongo toda la mirada y toda la fe. Dice así Pablo también, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué cosa? Llamó. Si Dios estableció el camino, este es el camino al cielo y este es el camino a la perdición, ¿de qué manera lo llama? Con el evangelio. Evangelión en griego es buenas nuevas. Las buenas nuevas es esta, mira, ¿sabes qué? Hay salvación gratuita para todos nosotros pecadores y esa salvación viene por Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, Juan 14:6. El mundo lo que tiene que hacer es responder a eso. Ese es el llamado. El llamado no es, Jorge, ven acá. No, ese no es el llamado. El llamado es, Cristo es el camino, usted camina por ese camino, usted encuentra en Jesucristo la salvación. Ese es el anuncio que nosotros hacemos, anunciar a Cristo. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué significa que Cristo te justificó? La justicia de Cristo te fue atribuida a ti por fe. De otra manera tú no serías salvo. Óyeme bien, siempre se los he dicho porque la gente anda muy engañada. Mira, me mandaron un video, ¿verdad? De unos hermanos de una iglesia en Dominicana. Estaban levantando un templo. Y entonces dice que el templo lo estaban levantando con santidad porque estaban construyendo con saco y corbata. Estamos vestidos con ropas apropiadas y estos bloques, decía el hombre, van llenos de la gloria de Dios a ponerlo en el sol hasta que estaban sudando los pobrecitos. Mi amado hermano, reflexiona aquí conmigo lo que yo te voy a decir. Reflexiona aquí conmigo lo que yo te voy a decir. Esta ropa no puede darme santidad. Porque yo como pastor uso saco y corbata.
Pero también el abogado que te puede acusar delante del juez usa saco y corbata. El banquero que te va a agarrar y te va a reventar con los intereses hasta que te deje en la calle, usa también saco y corbata. La ropa no te puede dar santidad. Pero hay uno que nos santifica con su sangre. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Mi amado hermano, todo esto de Wall Street que de repente te dicen, quebraron los bancos, no hay nada, y tus ahorros se fueron para siempre, no los volvés a ver nunca. Usan saco y corbata. Esto a mí no me da santidad. Yo me he visto así porque entiendo que es una forma de respetar mi ministerio y de tomarlo seriamente. Esa es la razón. Pero esto a mí no me da santidad. Pero hay uno que me santifica y hay uno que me justifica. Su nombre es Jesucristo. Y porque Él tuvo misericordia de este pecador, de Él te testifico yo. No te testifico de nadie más. No te testifico de nadie más. No estoy aquí para la gloria de los hombres, para la gloria de mi Cristo estoy aquí. La santidad, mi amado hermano, no te la da el edificio. Si Dios nos permitiera otro local y nos fuéramos de aquí, ¿qué quita que la siguiente gente que viene haga de esto una discoteca? ¿Quién se los quita? Nadie, tan pronto como que no bailen duro y se hunda todo esto, pues, porque estamos en segundo piso. Pero nadie se los quita. O sea, esto no puede darte ni a ti ni a mí santidad. Porque en primer lugar, para poder otorgarte santidad, tiene que haber producido santidad en sí mismo. Y eso solamente Dios, es solamente Cristo lo puede hacer. Pero dice aquí que a los que llamó, a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué cosa? Glorificó. ¿Cuándo tú y yo vamos a ser glorificados? Cuando Él nos llame. Cuando Él venga por su iglesia, la tome y entonces seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Como lo dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos tomados en las nubes y así estaremos con nuestro Señor para siempre. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. No va a ser en silencio, como muchos dicen, ya vino el rapto, ya Dios se llevó a esa iglesia. Himeneo y Fileto le hicieron mucho daño a la iglesia en Tesalónica. En otro pasaje dice Himeneo y Alejandro. Quiere decir que este hombre perverso tenía el nombre griego de Fileto y tenía el nombre romano de Alejandro. Pero los dos habían infiltrado la iglesia en Tesalónica y le han dicho, no, Cristo ya vino y se fue con su iglesia, usted los dejó. Y toda la gente comenzó a tropezar por semejante mentira, por semejante doctrina diabólica. Porque la verdad era que Cristo cuando venga, dice la palabra de Dios, va a resplandecer como el rayo desde oriente hasta occidente. Va a ser conocido por todos. Entonces vemos los hijos de Dios. Número 1, todas las cosas les sirven a bien. Número 2, fueron llamados con el camino que es Cristo mediante el mensaje que es el Evangelio. No hay otra manera, mi amado hermano. No hay otra manera. Número 2, vamos a ver a continuación lo que dice en la palabra de Dios. Dice Pablo ahora, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces cuando somos cristianos inmaduros decimos, cuando nos enojamos con un hermano, decimos, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Pero si Dios también es por el hermano, así como es por ti, es por el hermano, es por todos los creyentes, ¿verdad? A lo que se está refiriendo es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo, el sistema político, Satanás, sus ángeles caídos. Yo digo sus ángeles porque los siguieron a él, no es que él los creó, él no los creó. Pero los ángeles que siguieron a Satanás los siguieron por desafiar a Dios y cayeron de su gloria.
Dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú sabes que Dios es por ti, ¿de qué te sirve todo esto, de preocuparte por todas estas amenazas? ¿Mm? Mi amado hermano, cuando la pandemia, me acuerdo la primera vez, bueno, que nos dicen que hay que cerrar los edificios y estoy en el cuarto del apartamento donde vivo con mi esposa y mis hijos. Y yo hago la primera transmisión así en línea, de donde comenzó la intención de cultivar el canal de YouTube para alcanzarlos a todos porque no nos podíamos congregar. Hermano, y me acuerdo que hablé acerca de ustedes son libres en Cristo, como lo dice Gálatas 3:15. Y alguien me había preguntado, me había mandado un mensaje preguntando eso, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y cuando yo terminé la transmisión, me acuerdo que apagué todo y me puse a llorar ahí donde estaba en ese escritorio. Me puse a llorar como hombre débil. Y esa voz de Dios que lo consuela todo es simplemente así. Conmigo entran a la pandemia y de mi mano van a salir. Y todos ustedes, todos los que yo veo aquí, son testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Ustedes entraron de la mano de Dios a la pandemia y de la mano de Dios salieron de la pandemia. No era para mí dar la respuesta, yo no soy Dios. Porque yo también necesitaba la respuesta que ustedes necesitaban. Y después de eso, a todo el tiempo se los decía aquí, de la mano de Dios entramos a la pandemia y de la mano de Dios vamos a salir de la pandemia. Y ahora yo sonaba bien convencido, sonaba bien fuerte, no sonaba como cuando estaba llorando en el cuarto de mi apartamento, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios había vuelto a corregir mi visión. Mi visión y tu visión no es ver los problemas y la dificultad, es ver al Dios que está sobre todas esas cosas. Cualquiera que sea tu problema, es aprender a ver al Dios que está por encima de todas esas cosas. Lo dice aquí. ¿Quién es contra nosotros? Pandemia, pestilencia, mortandad. ¿Quién es contra nosotros? Ahora, que si la pandemia, Dios me hubiera quitado la vida, como pudo haber sido, soy un hombre, mi tiempo está limitado en la tierra, tengo una esperanza que no avergüenza. Y se los he dicho a todos, tenemos que mantener la mirada en esas promesas de Dios que son firmes. Dice aquí, el que no escatimó, oigan bien, y esta es la lógica por la cual el temor de Dios debería de ser para no contradecir lo que Él estableció, no confrontarme a Él, no desobedecerle claramente. Pero ese temor no debería de impedirme a mí acercarme a Él como de hijo a padre. Esto Cristo nos lo enseñó. Usted no oye a Jeremías, a Isaías, a Jonás, a Zacarías, a ninguno de ellos le dijo, Padre, ninguno. Pero cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Ustedes van a orar así, Padre nuestro. No dijo Padre mío, ¿verdad? Porque a veces nos volvemos egoístas. Y yo digo, Padre mío, ¿y ustedes? Ustedes también son hijos, es Padre nuestro, es Padre de todos nosotros los que hemos creído en Jesús. Entonces, el temor es para no contradecirle, pero como hijo me acerco a Él. Me acerco a Él. No tengo temor de acercarme a Él. Es más, cerca de Él me siento protegido. Es cerca de Dios que me siento seguro. Dice aquí, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios no escatimó a su propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregó, pero no lo entregó vanamente, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará Él también todas las cosas? ¿Ah? Si pasó por el mayor de los sacrificios para poder redimirnos, entonces ahora nos va a desechar. No, ese no es Dios. Ese no es Dios. Y se los estoy diciendo porque lo que busca esta mentalidad del error es que lo desconozcamos tal y como es cuando Él nos ha reflejado quién es en su palabra. Dios iba a pasar por cualquier, imagínense, clase de cosas, viendo a su Hijo sufrir en la cruz del Calvario,
para después agarrar nosotros y simplemente desecharnos. Ya, me cansé de vos. Pues. No, en ninguna manera. En ninguna manera. Y ese es el amor que nos atrae, que nos admira, que Dios no se cansa, Dios no se fatiga. Dice aquí, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora bien, en esto la respuesta debe de ser de parte de nosotros una respuesta madura. Sabiendo que Dios me da todas las cosas, yo no me voy a poner a orar por un Lamborghini, no es eso. Un carro en el que me puedo matar más bien, porque no lo sé ni manejar, nunca lo he tocado y cuando esa cosa salga a 200 kilómetros por hora, más rápido de aquí al cielo. No, es pedirle lo necesario. Señor, te pido por la salud. Fíjense que a veces, y lo digo porque yo he fallado así, a veces pedimos por cosas materiales y no nos acordamos que primero hay que pedir por la salud. Si tienes la salud, tienes el resto. La salud mía, la salud de mi familia, el bienestar de todos. Señor, con tal que tengamos lo necesario. David entendió esto. David entendió esto y dijo, no me des carencias por las cuales yo venga y me oponga contra ti o te reclame, ni me des abundancia que en mi torpeza me olvide de ti. Manténme del pan necesario. Esa es sabiduría. Manténme del pan necesario. Tan pronto como no tenga necesidad, pero también tenga tiempo para agradecerte, esa es la vida mejor. Gloria a Dios. Dice aquí, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Verdad? Pedir con madurez. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la palabra de Dios que hay un acusador que nos acusa de día y de noche. Apocalipsis capítulo 12. Su nombre es Satanás. Pero Pablo aquí está diciendo que esa acusación no sirve, no funciona. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es el que te justifica. Dios es el que te justifica a ti. Dios es el que me justifica a mí. Dios es el que nos justifica todo. Por eso la gloria es de Él, se los he dicho. Esto es lo más maravilloso del Evangelio. Realmente las buenas nuevas son muy buenas nuevas. Tengo quien pelea por mí, tengo quien me justifica, tengo quien me protege, tengo quien me provee. Dios lo es todo en todos nosotros. Dice aquí, ¿quién es el que condenará? Más aún, ¿ustedes creen que es Satanás el que los va a condenar a ustedes? Nadie los puede condenar, nadie. Porque el que podía está intercediendo por ustedes y por mí. El que podía condenarnos, que es Dios, es el abogado defensor. Imagínense usted, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, dice la respuesta. Cristo es el que murió. No murieron los ángeles, no murieron los apóstoles, no murió nadie más. Cristo es el que murió. ¿Y la muerte de Cristo qué es? El sacrificio sustitutorio para nuestro perdón. Cristo es el que murió. Más aún, más allá del hecho de que murió, el que también resucitó. El que además, ¿qué cosa? Está sentado a la diestra de Dios. Gloria sea a mi Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El que además está sentado a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. El que intercede por nosotros. O sea, ese pasaje, mire, es para que usted lo agarre y no le dé pena en su Biblia. Póngale highlighter, ¿cómo se le dice sí, que lo resaltador ahí de color, un color vivo, el color más fosforescente que tenga ahí, para que nunca lo pierda de vista. Mire, dice, ¿quién es el que los condenará a ustedes? En primer lugar, Cristo es el que murió, pero no solo murió, resucitó de entre los muertos. ¿Y qué significa eso? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, o sea que el poder del pecado es la muerte. Si Cristo se levanta entre los muertos, ¿qué significa? Venció el pecado y venció la muerte. Los venció, se levantó de entre los muertos. Pero no solo se levantó entre los muertos para estar aquí entre nosotros, sino que dice, ahora está sentado a la diestra de Dios.
¿Hay lugar más alto en toda la creación que la diestra de Dios? No, no lo hay. Imagínense qué clase de intercesión. Cristo intercede por ti y por mí desde el trono de los cielos. Desde el trono. Desde el trono. Dice aquí, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A los que les gusta tomar nota, hago una notita en su Biblia aquí que diga, entre paréntesis, Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice así: por cuanto Cristo ya no muere, tal sacerdote nos convenía, el cual por tanto no muere, puede interceder perpetuamente por nosotros. Ese es Cristo. Mi hermano, la intercesión que nosotros hacemos como hermanos, la hacemos desde la debilidad. Es decir, yo entiendo mi propio dolor, mi propio pecado, mi propia debilidad, intercedo por mis hermanos cuando están en una situación difícil, pero la intercesión que Cristo hace, la hace desde el cielo. Esa es una intercesión que como Él está sobre todas las cosas, también su intercesión está sobre todas las intercesiones. No es mayor. La Biblia dice que Satanás, en Apocalipsis 12, Satanás es el acusador de los hermanos, el cual los acusa de día y de noche. Hasta cuando estamos durmiendo nos acusa Satanás. Pero también tenemos un intercesor de día y de noche. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. ¿Ah? Entonces dice aquí, si Dios es por nosotros, ¿qué podrá quitarnos de esa comunión, de ese vínculo con Dios? Mi amado hermano, es aquí donde me duelo como hombre de saber que hay hombres todavía el día de hoy que apelan a la debilidad de ustedes o de los seres humanos diciendo que es que nosotros tenemos que trabajar por nuestra salvación. Esta palabra dice todo lo contrario. Dice que hay un intercesor mayor que nosotros y ese es Cristo. Y que porque Cristo tiene la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, nuestra salvación es segura en Él. Fíjate la diferencia. Punto número 3. Vamos a ver a continuación. No sé qué pasó con la batería. Dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta de Pablo que hace título a este estudio. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Basado en todo lo anterior, en que tenemos a alguien que no solo murió por nosotros, sino que también resucitó de entre los muertos, venciendo el pecado y la muerte, y que además está sentado a la diestra del Padre, y que además desde allí sentado a la diestra del Padre intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar de ese amor? Dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, o el peligro, o la espada. Estas son cosas que nosotros humanamente, cuando las vivimos, cuando las enfrentamos, nos debilitamos y ¿qué hacemos? Dudar de Dios. Pero no dice nunca que Dios dejó de ser fiel a lo que prometió. Mi hermano, mi amado hermano, aquí es donde entra la lógica de la Escritura. Hay profecías que Dios dio que tuvieron cumplimiento en el pasado. Y porque las palabras que Dios dio en el pasado se cumplieron, no tengo ninguna duda en lo personal de que las que están hacia el futuro también se van a cumplir. Porque Dios no miente, dice segunda de Crónicas 19:23, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Mi amado hermano, vemos aquí entonces que si en la Escritura dice que Jesucristo intercede por nosotros, no tengo razón para dudarlo. Yo solo sé que si tuviera que pasar por la espada, por la tribulación, por lo que fuera en esta vida, hay un Cristo intercediendo por mí en los cielos, porque en Él he puesto toda mi fe. Y esto es importante que lo recordemos, porque a Dios hay que glorificarlo en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos. Hay que glorificarlo en la salud como en la enfermedad.
Mi amado hermano, los que estamos casados, ¿qué fue lo que dijimos delante del ministro? Prometo amarte y honrarte en la salud y en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, en el bien y en el mal. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Mi amado hermano, así como es bueno que de vez en cuando se recuerden los cónyuges esta promesa que hicieron, porque fue delante de Dios, también nosotros como creyentes le digamos a Cristo como la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo, le digamos a Cristo, yo Señor Jesucristo, prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, hasta que la muerte de este cuerpo me una para siempre contigo. Porque nada en este mundo ni nada creado podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado hermano, ese es mi clamor por la iglesia hoy. Ese es mi clamor porque la iglesia llegue a ser esa iglesia verdadera por la que Cristo dio la vida. Una iglesia que lo honra, una iglesia que lo busca. No una iglesia que se anda inventando, que sea 10 pasos para ser un buen esposo. Sin Cristo no puedes ser un buen esposo tú. Sí, déjate los pasitos para lo que tú quieras, pero sin Cristo tú no puedes ser un buen esposo. Sí, se los digo a todos, no me da vergüenza. No me avergüenzo del evangelio, mucho menos me avergüenzo de Jesucristo. Se los digo a todos, tú quieres ser un buen hijo, un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre, necesitas a Cristo. Sin Él nadie puede ser nada de eso. Lo necesitamos. Lo necesitamos. De verdad se los digo, literalmente, lo necesitamos siempre. Dice aquí entonces, como está escrito, dice Pablo. Todas estas cosas, hermano, a veces no las pensamos, pero están sobre nosotros. Están sobre nosotros. Hoy se puede hablar de cualquier cosa en el trabajo, pero no hables de fe. No hables de fe. No, no, no. Está prohibido que tú llegues al trabajo con una camisa ofensiva y para algunos ofensivos que diga Jesús. Te puede costar el trabajo. Claro que sí. Son tiempos de una violencia contra la fe. Porque mi hermano, yo no lo digo porque no me importe, ¿verdad? Pero la verdad es que si tú te pones cualquier palabra en una camiseta, ese es tu problema, es tuya. Yo no la compré. Pero aquí disfrazamos la libertad de otra cosa y terminamos abusando de la gente. Esos son los tiempos. Los tiempos buscan poner un bozal para que el evangelio no se predique. La palabra de Dios es libre. Dice aquí, como está escrito, ¿por causa de quién? De Cristo, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Nos toca callarnos cuando queremos hablar. Llevamos humillación y ofensa cuando la gente se burla cruelmente del Señor. ¿Verdad? Y esto es momentáneo. Porque yo a muchos se los dije. Una vez casi pierdo mi trabajo, estaba trabajando en una warehouse de Amazon y yo se los dije. Esas sonrisitas se te va a congelar. Porque el día que Cristo aparezca en las nubes te vas a dar cuenta que no te mentí cuando te hablaba de Él. Hubieron varios que fue la última vez que hablé con ellos, se los dije. Porque en estas cosas, eso es la verdad. Yo lo creo. Ah, que yo no lo creo, ese es tu problema. Ese es tu problema y esta es tu decisión. Dice aquí, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ¿qué dice? Como ovejas de matadero. Antes, dice Pablo, en vez de pensarnos víctimas, en vez de pensarnos como menos, como defraudados, dice, antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No me acuerdo a quién escuché hablar, pero decía, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. A veces nos ponemos orando, Señor, esta persona, no, Señor, tú eres Dios. Y tú eres juez entre esta persona y yo, y esta persona está haciendo el mal, entonces tú que eres juez, juzga la causa.
La gloria es para ti. Y dame la paciencia, dame la fortaleza, dame la entereza de no flaquear delante de ti, porque tengo testimonio que dar de tu gloria. Diga, hermano Rafael, ¿qué pregunta tiene usted? Ujú. Ujú. No, se refiere a la naturaleza mansa de la oveja. Usted pone a la oveja en fila y usted está con el cuchillo que la va a matar y la ovejita no se corre de usted. Trate de hacer eso con un cerdo o o con una cabra, lo agarra a patadas. No, pero la ovejita, mire, la ovejita usted lo puede ver que usted le agarra la cabeza y que usted le mete el cuchillo y ese animal es tan manso que no se aparta. El problema es que nosotros fuimos llamados a esa mansedumbre, aunque usted no lo crea. Y es lo que se los he dicho, tengan mucho cuidado con los que se enseña ahora, porque se han mezclado una serie de cosas ahí. La otra vez estaba viendo esta serie de Chosen, ¿verdad? Y en una presentación dice así, el personaje que representa a Cristo dice, yo vine a hacer una revolución. Número uno, la palabra revolución no está en la Biblia. La palabra revolución no está en la Biblia, porque la palabra revolución surge de la palabra revuelta. Jesucristo no es revoltoso. Jesucristo dijo que tuviéramos mansedumbre. Es un Dios de paz, es un Dios de justicia. La justicia la hace Él. Entonces, cuando usted ve en esta afirmación de la Escritura que dice, somos contados como ovejas de matadero, es decir, que vamos con la mansedumbre que Dios nos llamó, con la mansedumbre que Dios nos exigió, bueno, miren, si aquí entraran hoy las autoridades y me llevan preso, ¿ustedes qué tienen que hacer? No se ponga a sacar la espada como Pedro. No, es que no es para eso que usted fue llamado. Cuando a mí, si me tomaran las autoridades, me sacan por esa puerta, ustedes, se levanta uno de ustedes, hombre, y siga predicando. Porque la gloria es para Dios y la palabra de Dios no puede detenerse. Pero no quiero que nadie se ponga violento con nadie, no es la manera de Dios. No es hacer revueltas, no es oponerse a la autoridad, es dejar que las cosas sigan su rumbo. Y es continuar fieles a la palabra de Dios y al mensaje del Evangelio. Fíjense que Jesús nunca dijo, contradigan a la autoridad. ¿Qué dijo? Obedézcanla. Obedézcanla. Denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. El gobierno quiere sus impuestos, déle los impuestos. Déselo, son de ellos. Pero lo que es de Dios no es su dinero, es usted. Es su vida. Un animalito ahí, bueno, me agarró cariño, ahí me la voy a dejar. Esas me gustan, a mí son las que tienen ¿cómo se les dice? Ladybug, le dicen en inglés. Sí, ahí se quedó ahí, dormidita. Entonces, dele al César lo que es de César, pero dele a Dios lo que es de Dios también. ¿Y lo que es de Dios qué? Mi vida, mi corazón, mi ser, eso es de Dios. Mi amado hermano, cuando vengan las elecciones, yo siempre le he dicho, oren. El que va a votar demócrata, vote demócrata. El que va a votar republicano, vote republicano. Son 4 años nada más. Vote. Pero entienda que hay cosas que trascienden a eso y es el reino de Dios. Todos somos libres. Todos somos libres. Hay cosas que tenemos que hacer en esta tierra porque es nuestra obligación. Pero hay otras cosas que son de Dios y no se las podemos quitar a Dios. Tenemos que adorarlo, glorificarlo, servirle. Tenemos que amarlo. El tiempo se nos acaba. Y todas las cosas de esta vida van a pasar. No va a quedar ninguna, hermanos. Y aquí dice, cuando usted lee Pedro, dice que los elementos van a ser consumidos por fuego, dice. Entonces dice, somos contados como ovejas de matadero. Dios nos dice que seamos mansos, que seamos humildes. Cuando las cosas vienen a su cumplimiento, dice, somos llevados así. En el pasaje de Mateo 24, ¿se acuerda lo que decía Jesús? Van a haber algunos que van a creer que hacen obra a Dios cuando los agarren a ustedes
y los presenten delante de los jueces y los torturen y hasta los maten. Ellos van a creer que hacen la voluntad de Dios, pero no la hacen. Pero no dice resístanse, opónganse, den la pelea. No dice eso. Dice que hay que ser manso y humilde. Humilde de corazón. Dice aquí, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Si vinieran estas cosas, debería de producir en nosotros un gozo. ¿Cómo salieron Pedro y Juan cuando los azotaron? ¿Se acuerdan? Le dijeron, les decimos que dejen de predicar en ese nombre. Y les dieron una azotada, 39 latigazos. Y los dejan ir por lo que les dijo el profesor el que era maestro de Pablo, Gamaliel. Dice, miren, si este consejo es de Dios, ustedes no lo van a poder vencer. Y si es de los hombres, se va a desaparecer solito. Dejen ir estos hombres. Y siguiendo la sabiduría de Gamaliel, los dejaron ir. Y cuando llegaron a la casa bien latigados, todos reventados, ¿qué dijeron? Que tenían por gozo el haber sido dignos de azote por glorificar el nombre del Señor. Cualquier otro diría, estos hombres están locos. Lo deben de haber golpeado en la cabeza porque no están pensando correctamente. No, el pensamiento era correcto. Era que padecer por Cristo, así como Cristo padeció por nosotros, no debería ser problema ni angustia para alguno de nosotros padecer por Él, si por Él es que padecemos. Amén. Punto número 4 y último, además de que la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Dice la respuesta, ¿qué cosa? Ninguna cosa creada. Y aquí le tengo noticia, los ángeles fueron creados, Satanás fue creado. Todo lo demás fue creado, el único que no fue creado, ¿quién fue? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice aquí, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, o sea, no hay sombra de duda. Pablo dice, yo estoy seguro de que ni la muerte, óigame bien, ni la muerte. Por eso dice la palabra en 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo, los que murieron creyendo en Él, resucitarán primero. No, la muerte no puede separarnos del Señor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni aún la vida, ni ángeles, ni los ángeles pueden hacer esto, ni los principados. ¿Qué son los principados? Las autoridades terrenales, ni las potestades, son autoridades de nivel espiritual. A espíritus malignos, sí los hay. Dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Mi amado hermano, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gloria sea al Señor. No hay nada que nos pueda separar de Él. Entonces, ¿de dónde sacan los hombres que la salvación que Dios nos da, pues de repente es tan frágil como un vidrio, era un golpecito y se quebró y ya perdiste la salvación? ¿Qué es eso, hermano? ¿Por qué queremos como hombres perversos defraudar a Cristo? ¿Por qué queremos robarle su gloria? Dice aquí que no hay nada creado. Déjame hacerte una pregunta, porque a veces dicen que uno es autodestructivo. ¿Soy creado o no? ¿Puedo yo entonces separarme del amor del Señor? No, no puedo. A veces creo. Me acuerdo cuando escuchaba las enseñanzas de algunos pastores, ¿verdad? Que ya, yo creo que sí van a ir adelante de mí al Señor Jesucristo porque son mucho mayores. Les agarraba de decirles, Gustavo, cuidado te sales de la voluntad de Dios. Hermano, yo andaba, pero ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? Porque te meten en un terror, es manipulación psicológica. ¿Qué está fuera de la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan de la alabanza? Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es con su poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por el poder de Dios. ¿Qué es lo que hay fuera de la voluntad de Dios?
Pero claro, nada, por eso, pero te agarran y te meten en la cabeza con las manos. Cuidadito, te salís de la voluntad de Dios. Ahí anda uno como que anda haciendo equilibrio, ¿verdad? Por Dios, amado hermano. Por Dios. No es bueno que hagamos esto con los hermanos. No es esto. No es bueno. Pero yo necesito edificarte a ti sobre la roca que es Cristo, para que tu vida sea firme en la verdad del Evangelio. Que no tengas temor de lo porvenir, ni de lo pasado, ni de lo presente, porque hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas. Y ese es el Dios vivo, Jesucristo, el Señor de todas las cosas. No hay nada creado, ninguna cosa creada, jamás nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para terminar, repitiendo lo que dice el mismo pasaje, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy quería compartir esto contigo. Número 1, Jesucristo, el Hijo de Dios, al que Dios entregó por nosotros para nuestra salvación, venció la muerte, venció el pecado y está sentado a la diestra del Padre. Y sentado a la diestra del Padre en el trono de los cielos, intercede por ti y por mí. Por lo tanto, la salvación que Él nos da es eterna, porque intercede eternamente por nosotros. De manera que puedo confiadamente decir, como lo dice la Escritura, puedo confiadamente decir, el Señor es mi ayudador, nada me faltará. En Cristo Jesús, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Y esta es la verdad del creyente. Mi amado hermano, ¿cuál es el énfasis entonces de predicarlo ahora a ustedes que ya han sido salvos? Que sigamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo y de su gracia para que nuestras vidas sean para la gloria de Dios. ¿Puede el Señor ayudarnos en esto? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas tus misericordias y tus bondades. Rogamos que la verdad que hemos visto en esta mañana y absorbido por tu Espíritu Santo sea para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. 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 Muchas